Saludos hermanos, buenos días. Hoy celebramos el lunes de la quinta semana de Cuaresma. Hemos empezado ya esta última semana de este tiempo cuaresmal. Escuchamos en la primera lectura la profecía de Daniel. Es un texto muy largo que no os voy a leer porque tardaríamos mucho. Una lectura de estas muy largas. Os valga un resumencito y el comentario. Nos habla la lectura de la situación de una mujer, Susana, hija de un judío que era rico, Joaquín, en tiempos en los que al pueblo de Israel ya le iba bien en Babilonia. Y entonces, como Joaquín era un hombre respetado y tenía un jardín hermoso en su casa, los judíos se reunían allí. Había dos ancianos que habían sido designados jueces de estos que el Señor denuncia por muchas cosas, ¿no? Y que se empiezan a fijar en Susana de un modo obsceno. Y entonces la inoportunan cuando se está bañando y la calumnian realizando una acusación falsa porque ella se niega a pecar con esos dos hombres que la inoportunan. Entonces la acusan y la calumnian y la llevan a juicio, cuya pena por lo que ha hecho es la muerte. La lectura nos deja algunas perlas muy bonitas, como por ejemplo Susana, que dice: prefiero caer en vuestras manos antes que pecar delante de Dios. Entonces la conducen al juicio para condenarla a muerte, y allí aparece Daniel, ¿no? Ella había rezado al Señor poniéndose en sus manos, y allí aparece Daniel, que deja al descubierto de una forma muy simplona la falsa acusación de aquellos dos hombres que al final fueron condenados a morir, quedando libre la joven Susana. Bueno, es una historia preciosa que os invito a leer despacio, porque nos puede llenar de alegría y de esperanza. Susana llega a exclamar: tengo que morir siendo inocente. Después será liberada por el joven Daniel, que descubre esta trama de los verdugos, de los verdaderos culpables. Y no deja de ser una prefiguración de la salvación que realiza el Señor en su acto redentor. De alguna forma el Antiguo Testamento era el testamento de la justicia. El pecado, o al menos ciertos pecados, habían de ser expiados por la muerte del pecador. El Nuevo Testamento, sin embargo, es el testamento de la gracia. En él no se mata al pecador, sino que se le salva. Y la muerte la abraza Dios mismo, que ocupa el lugar que deberíamos ocupar nosotros. Por eso la gracia de Dios a nosotros también nos fortalece para vivir en la voluntad de Dios, para no dudar de su misericordia, de su amor, de su perdón. Ya lo dirá San Jerónimo: no dudéis del perdón, por grandes que sean vuestras culpas, la magnitud de la misericordia de Dios perdonará la enormidad de vuestros muchos pecados. O podríamos escuchar al beato Isaac de Estela: la Iglesia nada puede perdonar sin Cristo, y Cristo nada quiere perdonar sin la Iglesia. La Iglesia solamente puede perdonar al que se arrepiente, aquel a quien Cristo ha tocado ya con su gracia. Y Cristo no quiere perdonar ninguna clase de pecado a quien desprecia la gracia que se recibe incluso dentro de la Iglesia. Al final, lo que descubrimos en la lectura es que Dios permite de alguna forma misteriosa, como nos pasa a nosotros, las pruebas del justo, hasta el punto de que parece que Dios se ha olvidado de él. Hace falta esperar en Dios contra toda esperanza, como ya le pasó a Abraham, porque el auxilio de Dios llega siempre en el momento conveniente, en el momento preciso, como en el caso de Susana, como en el caso de tantos otros, y también como en el nuestro. Por eso no podemos nunca desesperar.
de la bondad, de la paciencia, del amor, de la misericordia de Dios, que nos acompañan todos los días de nuestra vida. Que Dios os bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.